Vale, muchachos, entonces, si no estoy mal, quedamos en la parte del cambio climático, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar, muchachos? Listo. En la siguiente. En esta. ¿En esta? Aquí vamos. Listo, vale, perfecto, gracias. Listo, ya está grabando. Vale, ¿me pueden recordar qué fue lo que dijimos de todo esto del cambio climático? ¿Alguien me puede...? Recuerden que estoy tomando participación, ¿vale? Yo eso siempre lo tengo en cuenta. ¿Alguien me puede recordar lo que dijimos la última vez? ¿No? ¿Se les olvidó? Bueno, dijimos que... ¿Alguien iba a hablar? Bueno, dijimos que había propiamente una problemática, eh, un problema que no solamente está afectando, digamos, a ciertos países, sino a todo el planeta Tierra. Es decir, está inmerso todos los países del mundo, ¿vale? Y cuando hablo inmerso quiere decir que está afectando pues a la población de esos países, y se debe al cambio climático. Entonces dijimos en un momento que el cambio climático tenía que ver con las variaciones del clima, ¿vale? Aumentos de temperatura, disminución de temperatura, aumentos de lluvias, aumentos de tornados, aumento de huracanes, ¿sí? Un montón de fenómenos que de alguna forma están golpeando a todas las ciudades, ¿vale? Eh, del, pues del mundo, ¿no? Porque pues fíjese, Colombia, aunque uno dice, bueno, por acá pues un huracán cuando, pero fíjese que sí afectó a San Andrés, y San Andrés es de Colombia, ¿vale? Entonces, mira que este problema nos está afectando muchísimo, y la cuestión es que no estamos haciendo nada para tratar de cambiarlo, ¿sí? Para tratar de que sea diferente, ¿vale? Entonces, bueno, eso es el cambio climático, ¿listo? También dijimos que habían unas entidades, que era esta, la NOAA, la NASA y la WMO, que son entidades que de alguna forma se encuentran muy pendientes de estos cambios de clima, ¿vale? Eh, entonces han determinado que, por ejemplo, en los 3 últimos años, la temperatura, ¿sí?, ha aumentado, es en aumento, debería ir bajando, pero no, en aumento, en aumento, en aumento, tanto que ya dentro de unos poquitos años el aumento de temperatura va a quedar en 1 grado centígrados, y dijimos que para nosotros pues uno es muy pequeño, pero, pero lo que se siente con ese aumento de 1 solo grado centígrado va a ser efectos, eh, yo creo que muy decisivos e impactantes, ¿vale? Para las poblaciones que se encuentran pues en el planeta Tierra, ¿vale? Ok, dijimos también que una de las consecuencias del cambio climático es el calentamiento global. Y cuando yo hablo de calentamiento, aquí sí tengo que hablar propiamente de un aumento de temperatura. Cuando hablo de cambio climático, eso es una variación del clima, pero calentamiento global ya tiene que ver con aumento de temperatura como tal. ¿Listo? Entonces nótese la diferencia. Y entonces dijimos que lo que está sucediendo con el calentamiento global se debe porque se ha afectado muchísimo el efecto invernadero. ¿Alguien quiere explicarme qué es el efecto invernadero? Josué de pronto se acuerda. Cuando los versos rebotan en la tierra, Sí. ¿Y qué pasa con ese CO2? ¿En dónde queda? ¿Me pueden recordar? Bueno, lo voy a explicar de nuevo. ¿Listo? Lo voy a explicar
todos presten atención porque esto del efecto invernadero es importante que ustedes lo sepan. Y no porque es una clase de biología, sino porque es algo que se está presentando, o sea, lo estamos viviendo. ¿Listo? Vale, entonces ponle cuidado. El efecto invernadero es algo que se tiene que dar. Quiero que ustedes me respondan algo. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en un invernadero? No, señor, yo no. ¿Ninguno de ustedes? ¿Ninguno de pronto ha estado en un invernadero de café? ¿Alguno ha ido al Jardín Botánico de Bogotá? No lo sé. ¿No? Yo he ido al invernadero. ¿Cómo? Yo he ido. ¿Fuiste al Jardín Botánico? ¿Sí? No, pero sí al invernadero. Ah, ok. Listo. Quiero que me digas qué sentiste en el invernadero. ¿Cómo es un invernadero? Coméntanos. Lo que tú miraste. Pues estaba todo cubierto con una malla. ¿Con una malla? Sí, creo que sí era una malla. Ok. ¿Y cuando entraste, tuviste la oportunidad de entrar? Sí, era fresco. Era fresco. ¿En qué en qué sitio, en qué pueblo, en qué ciudad estaba el invernadero? Dime. ¿En qué ciudad o en qué pueblo o en qué municipio estaba el invernadero? Acá en Yaguará, Ah, pero en en Yaguará. campo. Ok, vale. Listo. Vale. Entonces póngale cuidado. Voy a hablarles bueno, de cualquier invernadero, pero me voy a fijar específicamente en el que hay en Bogotá, ¿vale? Hay un invernadero que nos sirve para explicar esta partecita del efecto invernadero y se encuentra en el Jardín Botánico de Bogotá. Entonces, ponle cuidado. Usted va al Jardín Botánico de Bogotá y ese sitio es muy bonito porque hay plantas de todo tipo. Tú encuentras plantas que son propias de sitios muy fríos, y estoy hablando muy fríos, por ejemplo, de nevados, de glaciares, y también encuentras, digamos, pues plantas muy propias de desiertos, por ejemplo, o de ecosistemas muy secos, ¿vale? Y ustedes se pueden decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo yo puedo hacer eso si sabemos que Bogotá como tal es una ciudad muy fría, ¿vale? Es una ciudad muy fría, es decir, que especies de plantas propias de un desierto, ¿cómo hacen para vivir o para existir? De pronto se han hecho esa pregunta. Pues esa pregunta la podemos responder gracias a los invernaderos que han fabricado en el jardín botánico. Entonces, por ejemplo, tú entras a un invernadero que es desierto, ¿listo? Y entonces, por ejemplo, tú entras a ese espacio y tú entras y de una vez se siente el calor, ¿sí? De una vez se siente el calor. Tú miras y en la parte de arriba hay como unos, bueno, la luz entra normal, sí entra inclusive hasta fuerte, pero han puesto como unos plásticos transparentes que permiten mantener cierta temperatura en ese espacio. Inclusive yo creo que han colocado también calentadores, ¿sí? De esos calentadores que por ejemplo utilizan mucho en Estados Unidos en época de invierno, pues allá también tienen lo mismo. ¿Con qué propósito? Con generar una temperatura propia de ese espacio, que en este caso viene siendo como algo simulado a un desierto, ¿vale? Listo. Luego tú puedes entrar a otro sitio, digamos a otra habitación, a otro salón grande, y puedes encontrar especies de plantas muy propias, por ejemplo, de glaciares ¿cómo se llama eso? Se me escapa el nombre, se me escapó el nombre. Bueno, donde propiamente surgen los ríos, las quebradas, los riachuelos, ¿vale? Es decir, plantas y especies vegetales propias de zonas que son muy frías, de páramos, ya me acordé, ese es el nombre, imagínate, no se me había olvidado, de páramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú entras y encuentras frailejones,
encuentra musgos, encuentra helechos, bueno, todas estas planticas que son muy propias de esa zona. Y tú entras de una vez al sitio y te da frío, ¿vale? Y entonces hay muchos vidrios, hay aires acondicionados, ¿vale? Digamos, hay una adecuación a ese sitio para que me genere una temperatura fría, ¿sí? Fría, ¿vale? Y así con muchos, digamos, sitios, pues que son de diferentes ecosistemas, digámoslo así, ¿ok? Lo mismo pasa acá. Bueno, entonces uno en el jardín botánico, lo que les comento, pues uno encuentra el sitio como tal, o sea, el espacio, el salón, la habitación, lo que sea, y lo encuentra cerrado, o sea, por todas partes hay un techo, o hay paredes, o hay vidrios, o hay de este tipo de cosas, pero está cerrado y hay algo que lo cubre, ¿vale? Pues resulta que en el planeta Tierra pasa exactamente lo mismo. No hay un techo, eso sí, no hay tampoco paredes, pero sí hay unas sustancias que hacen esa misma función. Entonces, imaginémonos esto. Vamos a suponer que la superficie de la Tierra, que la que estoy señalando aquí, pues es el suelo donde estamos parados. ¿Sí? Vámonos para cualquier invernadero. ¿Listo? Y entonces vamos a encontrar que en ese sitio tenemos un techo y tenemos unas paredes. Pues lo mismo sucede acá. No vamos a tener un techo sólido o una pared sólida. Lo que sí tenemos a nuestro alrededor, que hace como techo y como pared, son los gases. Tenemos unos gases en la parte de arriba, ¿sí? Encima de nosotros, en la parte de la atmósfera, en la parte de la capa de ozono. ¿Listo? Hay una primera capa que está en la capa de ozono, en esta partecita, y otra un poco más arriba. ¿Listo? O mejor dicho, hay un montón de gases en este fragmento que estoy señalando aquí. Aquí en este fragmento hay un montón de gases. ¿Listo? ¿Qué harían las veces de techo para nosotros? ¿Vale? Digamos que es un techo transparente. ¿Vale? Porque los gases dejan pasar la luz solar. Lo mismo que un techo transparente. ¿Listo? Y entonces lo que sucede es lo siguiente. El sol, o la luz del sol, o los rayos solares, para que me entiendan mejor, pues vienen directamente hacia el planeta Tierra. ¿Listo? Entonces vamos a imaginarnos, mira acá, aquí está esta franja o ese segmento como anaranjado, digamos que es la luz solar, y llega desde el Sol directamente al planeta Tierra. Y entonces cuando llega se encuentra con ese techo, que no es techo, son gases para este caso. En el invernadero sí sí es un techo transparente. Aquí es más o menos transparente porque son gases. ¿Qué quiere decir? Que en este caso se van a encontrar con ese primer obstáculo. Parte de esa luz que llega va a entrar. ¿Listo? Entra directamente porque pues son gases. Igual que en el techo transparente. El techo transparente deja pasar cierta luz. Pero hay otra luz que no la deja pasar toda. Es decir, choca ahí y se devuelve, se refleja. ¿Listo? Y esa luz que logra pasar, pues va a llegar hasta nosotros, igual que en un invernadero. ¿Listo? Llega la luz allá a donde nosotros estamos. Y luego, digamos, hay algo que permite que ese haz de luz que llegó se refleje. ¿Quién hace las veces de reflejo? El agua. ¿Sí? El agua. Cuando usted va a bañarse a un río, usted nota que se quema demasiado. O sea, usted dice, ¿por qué me quemo más en el río que, por ejemplo, estando en la calle? ¿Sí? Y la respuesta es sencilla, porque en este caso la luz solar, que además va a llegar a su rostro, que además va a llegar a sus brazos y a su cuerpo, pues resulta que también hay otra que llega propiamente al río, pero el río sirve como un espejo, es decir, permite que esa luz que llegó se refleje. Y al reflejarse, pues también va a incidir en usted, ¿vale? Entonces, además de la luz o los rayos solares que le llegan directamente a su piel, van a llegar otros que se reflejan a partir del agua. ¿Listo? Lo mismo sucede acá. Ese haz de luz solar que logra pasar choca contra ese cuerpo de agua y lo que hace es reflejarse, devolverse. ¿Listo? Entonces se devuelve, llega primero hasta una primera capa, que es la capa de ozono, que es un montón de gases,
Y hay una parte de esa luz que choca ahí y se devuelve, pero hay otra que logra pasar, ¿listo? Que logra pasar. Esa parte que se devuelve, ¿listo? Lo que va a hacer es que choca nuevamente contra el cuerpo de agua, contra los espejos, y vuelve a reflejarse. Choca nuevamente con la capa de ozono y se devuelve. Y entonces se mantiene ese haz de luz o esa luz solar aquí, dentro de esta capa, dentro de este segmento, ¿vale? En este segmento. Y entonces al ir y volver, al ir y volver, al ir y volver, eso es lo que me va a generar la temperatura dentro de la Tierra. ¿Listo? O sobre la superficie de la Tierra mejor, ¿vale? Para que me entiendan. Y entonces la cuestión es que eso es necesario, o sea, no es un mal para nosotros, sino que es algo necesario, de que la energía solar se mantenga acá, para que haya una temperatura óptima, óptima para que nosotros y los demás seres vivos puedan vivir, ¿sí? O se puedan desarrollar. Si en este caso no existieran esos gases que devolvieran o que reflejaran propiamente esa luz solar, pues muy posiblemente el mundo sería un planeta frío y desértico, ¿sí? Porque en este caso no hay ninguna luz solar que se mantenga calentando esa superficie terrestre. ¿Listo? Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Pues el problema ha sido en que en este caso hemos tratado de aumentar y de fortificar mucho más esas capas de gases que se encuentran en la atmósfera, es decir, tienen como mayor cantidad. Y es lógico. Pensemos, por ejemplo, en una represa que hace un castor. Un castor comienza haciendo la represa colocando una rama, luego coloca otra, y en este caso, con unas 3 o 4 ramitas, pues el agua sigue pasando normal. Pero si llega colocando más y más y más y más, y coloca muchas más y un tronco más grande, entonces el agua que pasa se comienza a reducir, ya no va pasando la misma cantidad, sino que ya comienza a pasar más poquita, hasta tal punto que si lo cierra completamente, pues el agua no logra pasar. Lo mismo pasa acá. Lo que estamos haciendo es tratar de acumular mucho más gases en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, quemé un árbol, el gas para dónde se fue, o sea, el gas que se produce ahí para dónde se fue, para la atmósfera. Encendí el carro, el carro me produjo un gas, ¿hacia dónde agarra? Pues hacia la atmósfera. Respiré dióxido de carbono, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la atmósfera, ¿listo? Todas esas producciones de gases que se dan en la superficie terrestre van a ir a parar en la atmósfera. La cuestión, chicos, es que hoy en día estamos produciendo muchísimos gases, muchísimo, es que es excesivo, ¿vale? O sea, no podemos hablar de que es una cantidad, sino que es demasiado, demasiado, demasiado. Y ahí está el problema, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada para tratar de que no se dé eso, de que esos gases no lleguen tanto pues a la atmósfera como tal, ¿sí? Sino que más bien tratar de reducir esos niveles de gases, ¿ok? Pero pues hasta ahora ha sido imposible, o sea, cada vez producimos más y más y más. Entonces, claro, si en este caso esos gases se producen mucho, en gran cantidad, pues es como una barrera. Los rayos de luz que logran pasar y que se devuelven por los cuerpos de agua, pues van a chocar contra ahí y se van a devolver todo. O sea, ninguna de esas haz de luz va a lograr pasar hacia el espacio, sino que todas se devuelven. Y claro, si todas se devuelven, pues van a haber muchos rayos del sol sobre la superficie terrestre, ¿sí? Manteniéndose aquí, de ir y venir, ir y venir. Por lo tanto, como hay tanta radiación solar, pues eso va a hacer que la temperatura aumente. Y es por eso que hoy en día notamos tiempos de mucho calor, es un calor desesperante, ¿listo? Y es debido precisamente a eso, la gran producción de esos gases de efecto invernadero que se están produciendo. ¿Y qué es lo que crea eso en definitiva? Pues el calentamiento global, es decir, un aumento de temperatura. ¿Sabían eso, chicos? Sí, señor. Listo. Vale. Ok, entonces vamos a continuar con esto.
Vamos a ver cuáles son esos gases para que ustedes lo tengan en cuenta y traten y eviten de utilizarlos y de producirlos. Yo sé que a veces es muy difícil, pero se puede comenzar poco a poco. ¿Listo? Poco a poco. Entonces miremos aquí cuáles son. Entonces tenemos dióxido de carbono, es el primero, es el que más se produce. Tenemos metano, ese metano ahí está mal, metano CH4. Óxido nitroso, clorofluorocarbonos, clorofluorocarbonos, si es la cosa. Hexafluoruro de azufre, ¿listo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 gases de efecto invernadero, es decir, que nos están, que deberían de producirse y deberían quedar en la atmósfera. La cuestión es que se están produciendo en mucha cantidad, ¿listo? Vamos a ver uno por uno. Comencemos por este. Quiero que ustedes me digan qué ejemplo conocen en donde se produzca CO2. Cuando exhalamos, Y al exhalar, ¿qué quiere decir exhalar? soltar aire, Ok, y en ese aire ¿qué va? dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Muy bien. ¿Catalina? Sí, señor. Muy bien, Catalina, correcto. Sí, pues resulta que cuando nosotros respiramos, ¿sí? Cuando nosotros respiramos lo que hacemos es tomar el aire que está a nuestro alrededor, es decir, el de la atmósfera, lo tomamos, lo llevamos hasta los pulmones hacen un intercambio gaseoso para que ese oxígeno que está en ese aire llegue a las células. Resulta que las células, ellas tienen que botar, desechar el dióxido de carbono, producto de la respiración que ellas hacen. Y ese dióxido de carbono no puede quedar dentro de nuestro organismo, también tiene que ser eliminado. ¿Cómo se elimina? Pues a través de la respiración. Entonces, ese dióxido de carbono se recoge allá en las células, es llevado nuevamente hacia los pulmones, allá sucede nuevamente el intercambio gaseoso y se devuelve, es decir, todo ese proceso hasta que llega a la boca o a la nariz y ahí es expulsado. ¿Sí? Se expulsa ese aire o ese dióxido de carbono que desechan nuestras células. ¿Listo? Entonces, correcto, Catalina, digamos, es un ejemplo claro de dónde se produce este dióxido de carbono. Este es otro, ¿cierto? El dióxido de carbono que producen los carros. Y no solamente estoy hablando de automóviles, sino también de camiones, estoy hablando de tractomulas, de volquetas, de trenes, de ferrocarriles, bueno, de todo, ¿sí? De todo. Y aunque la tecnología haya avanzado tanto, pues resulta que no se ha minimizado en su totalidad la producción de esta parte, ¿listo? No se ha minimizado. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día sí existen unos elementos que permiten, por ejemplo, convertir gases tóxicos en gases menos tóxicos. Entonces yo creo que ustedes han visto, por ejemplo, los carros viejos, especialmente las volquetas o los camiones, ustedes miran que ellos botan un gas oscuro, un humo oscuro. Ese humo que ellos botan, los gases que están ahí presentes son muy tóxicos, ¿vale? Y por eso es que están mandados a recoger. Ya inclusive todos los gobiernos están exigiendo que esos carros así ya dejen de circular porque pues están contaminando y además están causando problemas en la salud de las personas. ¿Por qué? Porque son tóxicos. Entonces, claro, el hombre se creó un sistema que permitiera convertir esos gases tóxicos en unos menos tóxicos. ¿Ok? Y eso se llama convertidor catalítico, que se coloca sobre el tubo de escape. ¿Sí? Y lo que hace es convertir esos gases tóxicos como el monóxido de carbono, como el nitrógeno, ¿vale? Los convierte en otros menos tóxicos. Y uno de esos gases menos tóxicos, pero que igual sigue siendo perjudicial, es el dióxido de carbono. ¿Ok? Ahora, no solamente los carros producen ese dióxido de carbono, ¿no? También las motos. ¿Ok? Vale. También está la deforestación. Quiero que me digan por qué la deforestación produce dióxido de carbono. ¿Por qué será? ¿Quién tiene la respuesta?
como los árboles también producen dióxido de carbono. Pero ¿cómo? Entonces, cuando los árboles les llega oxígeno, botan dióxido de carbono. Eso es cierto porque las plantas también respiran, eso es cierto. Pero digamos, lo que producen en la respiración es poco, la verdad es muy poco, no es mucho. Igual nosotros también producimos dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono producto de la respiración en nosotros es bastante poco, ¿sí? En comparación con, por ejemplo, el que produce un carro o una moto, ¿vale? Pero sí, tiene que ver, la respiración en plantas, sí, podemos decir que sí tiene que ver plenamente con la producción de dióxido de carbono, en la respiración, ¿no? ¿Quién tiene otra respuesta? Bueno, vale. Ponle cuidado. Quiero que piensen en lo siguiente. Estamos diciendo que en la atmósfera no, en el planeta Tierra se está produciendo mucho dióxido de carbono, ¿vale? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y no habrá algo o alguien que le permita tomar ese dióxido de carbono, que hay en gran cantidad en el planeta Tierra, que lo tome y lo utilice? Es decir, como un reciclaje, ¿no? O sea, recicla eso que hay mucho y trata de utilizarlo para él. ¿Saben si existe eso y saben quién lo hace? ¿Quién utiliza el dióxido de carbono para su beneficio? Las plantas. Las plantas son las únicas que toman el dióxido de carbono que nosotros producimos, ¿vale? Ellas lo utilizan y lo utilizan propiamente para realizar el proceso de fotosíntesis. ¿Listo? El proceso de fotosíntesis. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues en vez de sembrar más plantas, de que hayan más plantas propiamente en el planeta Tierra, que tomen ese dióxido de carbono, es decir, entre más plantas hayan, pues menos dióxido de carbono va a haber, porque ellos lo toman y lo utilizan, ¿vale? Entonces, por lo tanto, debería de haber menos, en este caso, por la gran cantidad de plantas que hay en el planeta Tierra. Pero resulta de que en vez de sembrar árboles, lo que estamos haciendo es cortarlos. Los cortamos, ¿sí? Estamos dañando con bosques completos, ¿vale? Y entonces, claro, pues no va a haber nadie que contrarreste ese aumento de dióxido de carbono en el planeta Tierra. Otra cosa es que cuando nosotros cortamos una planta, pues lógicamente con el tiempo se va a descomponer. Esa descomposición o un producto de esa descomposición, pues es el dióxido de carbono. ¿Listo? Ese es otro, las fábricas, las industrias, los sitios en donde se utiliza la combustión, ¿vale? En esos sitios también se produce dióxido de carbono en grandes cantidades. Yo creo que aquí estos son los grandes contaminantes de la atmósfera, las industrias y las fábricas. Por eso es que Estados Unidos es tan fuertemente criticado, ¿sí? Estados Unidos dice que se encuentra entre los países que más contaminan el mundo, hablando de contaminación del aire. ¿Por qué? Porque es el país que tiene más industrias y más fábricas, ¿sí? Y lógico, si en este caso pues tiene más industrias y más fábricas, pues es el que produce más CO2. La cuestión, la cuestión es que ellos no hacen nada para contrarrestar eso. Y uno pues entiende, dice, pues ¿qué va a cerrar las industrias o a cambiar este proceso? Ya que implica pues muchos gastos y además afecta a la economía del país. Entonces Estados Unidos se hace como el de oídos sordos, ¿no? Como que apoyan, pero no aplican. ¿Listo? Otro ejemplo en donde se produce el dióxido de carbono es en las explosiones
o erupciones volcánicas. Es decir, cuando erupciona un volcán, ese gas, bueno, uno de los gases que se encuentran dentro de ese que es muy denso, de este humo que es muy denso, existe el dióxido de carbono. ¿Listo? Ahí está presente. Y también se produce por erupciones volcánicas. Otro, lo que le decía hace un momento, cuando se descompone un animal o cuando se descompone una planta, pues uno de los productos de esa descomposición es el dióxido de carbono. Y bueno, también tenemos la respiración como un proceso natural que también permite que nosotros podamos eliminar dióxido de carbono hacia la atmósfera. Bueno, ahora, el metano. Vamos a terminar con esto. ¿Listo? Quiero que ustedes me digan en qué parte han escuchado lo del metano. ¿Han escuchado? En el pueblo de la casa. ¿En dónde? El que puede de la casa. ¿El popó de la casa? El De las estiércol vacas. de las vacas. El popó de las vacas. ¿Sí? Sí, señor. Ok, vale, listo. Vale. Sí, ok. Sí, es cierto, es correcto. Uno de los productos que se forman de la defecación o del estiércol de las vacas cuando defecan es metano. Eso es correcto. Digamos que yo creo que les dije la vez pasada que el metano es mucho más contaminante que el CO2. ¿Sí? La cuestión es que se produce en menos cantidad, pero es más dañino que el CO2. Es mucho más denso y más dañino. Y bueno, hay varias formas de producir este metano. Una de ellas es a través de las basuras. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Pues resulta que lo que se hace de alguna forma es que las basuras que nosotros desechamos en las ciudades, en los pueblos, se colocan bajo tierra, ¿no? ¿Sí? Se colocan eso se llama me escapó el nombre. Ay, ¿alguien me puede recordar? En, Fosas. sí, sí, pero eso tiene otro nombre, se me escapó el nombre, bueno, ahorita trato de recordarme. Bueno, son digamos, sitios, bueno, son fosas, como dice el compañero, grandísimas, en donde lo que se hace es agregar la basura y luego taparla, ¿listo? Taparla. Pero resulta que aquí hay un gran problema, y es que, claro, pues esas basuras, primero, están sometidas a la humedad, ¿sí? Todo lo que es, todo lo que es enterrado, pues claro, pues es sometido a la humedad, porque sabemos que en la tierra y además en la superficie pues va a haber agua cuando llueva. Entonces, están sometidos a eso y además están sometidos a la temperatura, ¿sí? Y aunque no les dé tan directamente, pues lógico, si está encerrado, pues va a haber mayor temperatura, por lo tanto, pues eso va a influir. La cuestión, muchachos, es que el problema es cuando ya comienzan a aparecer bacterias, ¿sí? Y esas bacterias lo que van a hacer es convertir esta basura, ¿vale?, en metano, ¿ok? Entonces cuando es ya afectada por el calor y por la humedad, pues en este caso ya comienzan a ser parte de unas bacterias, unos microorganismos que van a convertir esta basura en metano, ¿vale? Puede que esté primero en estado sólido, pero luego pase a un estado gaseoso, que es el que se va a dirigir hacia la atmósfera. Otro que este sí es muy difícil de evitar, ¿no? Las basuras, pues uno las puede evitar, aunque también considero que es difícil porque pues es que donde más se colocan. ¿Sabe cómo se llama? Rellenos sanitarios se llaman, los rellenos sanitarios, ¿ok? Lo que se me escapa el nombre. Eso se llaman los huecos grandotes en donde almacenan las basuras.
El otro ejemplo en donde se produce mucha donde se produce mucho metano es en los cultivos de arroz o en los cultivos en donde se necesite de humedad, ¿vale? Siempre en estos sitios donde existe humedad, como por ejemplo, bueno, los cultivos, como por ejemplo humedales, como por ejemplo lagunas con mucho barro, lodos, los chuquios, como llamamos nosotros, ¿sí? Todos esos sitios en donde hay mucho barro, pues son propicios para que se produzca el metano. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en este caso las bacterias que hacen parte de esos ambientes se descomponen y me forman el metano, ¿vale? Entonces, aunque ustedes no lo noten, cuando van en un cultivo de arroz, pues ahí se está produciendo metano y también se produce en un sitio donde haya mucho lodo, barro, como tal. ¿Listo? Y por último, lo que nos decía el compañero, y es la producción de estiércol de la vaca. ¿Sí? Ese estiércol luego pues, se va a convertir en metano y propiamente va a pasar hacia la atmósfera. Entonces yo les decía la vez pasada que se ha comprobado que una vaca contamina más que un carro, precisamente por eso, porque una vaca lo que hace es que al defecar ese estiércol se va a convertir luego en metano y el metano es mucho más contaminante que el dióxido de carbono que produce los carros. ¿Listo? Entonces el metano es un gas propiamente muy maléfico y nos va a perjudicar, ¿cierto? Probablemente también va a hacer que el calentamiento global se empeore. ¿Listo? Entonces yo creo que vamos a dejar por el momento ahí. ¿Sí? En la tarde continuamos, no quiero alargarme más. Entonces, bueno chicos, espero que almuercen bien y nos vemos entonces más ratico, a las 2. ¿Vale muchachos? ¿Listo? Vale muchachos, entonces nos vemos ahora.